Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos. Bueno, antes de nada queremos transmitir nuestras felicitaciones a Routed por su 10º aniversario y bueno, la celebración de este evento de referencia en nuestro sector, ¿no? Bien, dicho esto, ¿qué es lo que vamos a hablar? Nosotros vamos a hablar en los próximos minutos sobre redes sociales, pero sobre todo vamos a hablar sobre las bondades, las capacidades que nos ofrece el análisis de estas redes sociales, ¿no? Vamos a intentar ver cómo se aplica esto en el mundo real e intentaremos ver con algún ejemplo si funciona en vivo y en directo con cosas que se pueden hacer, ¿no? Bien, si conseguimos pasar, si no lo haremos a mano. Una rápida presentación, básicamente, bueno, seguro que alguno de aquí sí que me conoce, pero para el resto, básicamente yo me inicié en el sector de la ciberseguridad en el año 2000. En el año 2001 creé, junto con otros socios, la empresa Internet Security Auditors y es donde seguimos hoy en día, ¿no? Por otro lado, tenemos a Carlos, que se ha incorporado también recientemente al equipo y es el responsable del área de ciberinteligencia, con lo cual, además, es un prestigioso y experto analista y seguro que va a aportar muchísimo, ¿no? Bien, ¿qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hacer, es imprescindible, creo yo, para poder mostrar los conceptos que vamos a ver a continuación, hacer un poco de contextualizar un poco qué es lo que vamos a ver, ¿no? Porque hay algunos mitos o algunas cosas que no se interpretan correctamente y queremos sentar de forma muy breve unas pinceladas, ¿no? Unas líneas generales. Bien, en primer lugar, cuando hablamos de redes sociales, seguro que si preguntamos a cualquiera de vosotros qué es una red social, lo primero que se nos vendría a la mente pues es Twitter, Facebook, Instagram, ¿verdad? Estas plataformas de uso masivo, pero en realidad las redes sociales son esto de aquí. Sobre todo, lo tenemos más claro los que ya tenemos cierta edad, ¿no? Las redes sociales son esas relaciones humanas, ¿no? Esa interacción era aquello que con quien salías a tomar algo, o ibas al cine, salías a jugar cuando eras pequeño, eran tus amigos, ¿no? Estas son las relaciones sociales que luego se mantenían con el paso de los años. Pero bueno, lamentablemente, cualquier niño, cualquier adolescente, las redes sociales, como decía, lo interpretan en la primera imagen, ¿no? Básicamente, lo que vemos es esto. Y esto no son solo adolescentes, estos son cualquier imagen que podemos tomar en un restaurante o en cualquier otro sitio. ¿Cuál es el problema? El problema, perdonad, me quedo seco. El problema es que los mejores amigos hoy en día son aquellos que ni siquiera conoces, que no has visto siquiera ninguna vez, ¿no? Y ese es un problema que alguien puede sacar un beneficio de la siguiente manera. Pues llegado a este punto, tal como comenta Vicente, nos podemos encontrar que podemos diferenciar. Bueno, primero de todo, gracias a Vicente por la presentación y a la organización por invitarme. Es todo cierto lo que he dicho, ¿eh? Bueno, en este aspecto, en primer momento podemos observar cómo por un lado tenemos lo que serían las redes sociales, tanto en el plano físico como en el plano virtual, que llegará un momento, como iremos viendo, que se va solapando, y por otro lado, también es muy interesante, muy relevante, el social media, que como veremos... ¿Me permites? Sí, de hecho, perdona que te interrumpa, Carlos, de hecho es una de las cosas que decía al principio. Seguro que se utiliza de forma indistinta social media, social network, cuando en realidad son cosas, conceptos totalmente distintos. ¿Qué es el social media y qué son las redes sociales? Por un lado, cuando hablamos de social media, estamos hablando de plataformas de comunicación online, tanto las plataformas, como estamos hablando el caso de Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, LinkedIn, todas estas, pero también no solo las plataformas, sino también el contenido, que es lo que publicamos en estas redes sociales, ¿de acuerdo? En el caso de las redes sociales, estamos hablando de relaciones, estamos hablando de contactos, de quién publica qué, quién se relaciona con quién sigue a quién, desde cuándo, cuál es el tipo de relación, qué nivel de grado de contacto tienen, etcétera, ¿no?
De hecho, uno de los factores clave de las redes sociales es la capacidad de influencia, ¿no? Esto luego lo comentaremos más adelante con Carlos, cuáles son esas capacidades o cuál es la intención que puede tener alguien para manipular el entorno de un usuario, como por ejemplo, pues sería este usuario, ¿no? Tenemos un conjunto de amigos y nos interesa saber cuál es el usuario específico sobre el cual trabajar. Perdonad, me quedo sin voz. Este aspecto también es muy relevante, cómo buscamos, mediante las redes sociales, pues una aprobación, buscamos hacer nuevas comunidades, nuevos amigos, que en definitiva, por un lado está muy bien, pero por el otro lado puede ser aprovechado. Sí, aquí, claro, lo que nos interesa cuando estamos analizando redes sociales es conocer el entorno. Lo veremos, no solo, quizás es más fácil cuando estamos o queremos aproximarnos a un objetivo, no ir directamente a la persona, sino pues, posiblemente acercarnos a algún amigo, a su entorno familiar, etcétera, ¿no? De hecho, se tiene una imagen muy distinta, o la percepción es muy distinta, lo que nosotros creemos que la gente ve de nosotros a lo que realmente ve, ¿no? Nosotros creemos que somos el rey del universo, el rey del mambo, cuando en realidad es totalmente distinto, o no tiene por qué ser así, ¿no? De hecho, está muy relacionado con el ego, con el egoísmo, con ese afán de ser el mejor, de ser el más popular, ¿de acuerdo? Creemos que cualquier cosa que nosotros publicamos, cualquiera está pendiente de ver qué decimos y ver cuál es nuestra reacción, y eso es un problema, ¿no? Porque de hecho, lo hemos comentado en alguna ocasión, que alguien realmente lo que puede pretender es aprovecharse de esa situación, de ese escenario, por ejemplo, pues para hacer una técnica, mediante técnicas de aproximación, ¿no? Decir, bueno, pues a lo mejor yo me creo un perfil, si yo quiero influir en Carlos, me puedo crear un perfil donde, no sé, expreso ideas totalmente contrarias a las que opina Carlos, ¿no? Alguien puede decir, bueno, pero eso es totalmente contrario a lo que tú quieres, ¿no? Tú quieres influir en su opinión, pero lo que puedo tener es dos perfiles, uno con el cual tengo esa opinión contraria y otro al revés, ¿no? Otro con el cual me intento aproximar a sus ideas, a su discurso y, bueno, cuando me creo estos dos usuarios, voy jugando con los dos de forma que me gano su confianza, ¿no? Sí, es una de las técnicas que comenta Vicente. Si nos estamos adelantando a la presentación, pero bueno, ya aprovechamos, ya que Vicente lo ha introducido, pues aprovecho y lo comento. Cuando queremos, supongamos que queremos acceder a un objetivo, que queremos hacer una aproximación a una persona, seguramente en alguna ocasión os habéis encontrado que sin venir a cuento, en alguna red social, Twitter o tal, recibís algún ataque o comentarios negativos de parte de alguien que ni conocéis. Pues en muchas ocasiones esto sucede porque si yo soy A y quiero acercarme, en este caso, como comenta Vicente, me quiero acercar a B y no sé cómo hacerlo porque en función de las capacidades, en función del tiempo, utilizaré unas técnicas u otras. Una de las técnicas, tal como comenta Vicente, es, bueno, me creo diversos perfiles, ¿de acuerdo? Para aproximarme a Vicente. Ahora lo que hago es, de estos 3 perfiles que tengo, 2 los voy a utilizar para atacarlo en redes sociales, voy a ponerlo a caldo y automáticamente, cuando él intenta defenderse como pueda, a no ser que sea de los típicos que bloquean, pues automáticamente aparezco yo defendiéndolo. A partir de que provoco que haya un nexo en el cual después en privado, oye, pues gracias por defenderme, oye, no te hagas caso a esta gente. A partir de ahí, si yo quiero hacer una aproximación a esta persona, pues ya la he conseguido de forma muy rápida. Pero bueno, nos hemos adelantado un poco Sí, a la presentación. Parece que es algo que puede sonar pues muy extraño, muy peliculero, pero esto pasa hoy en día, pasa pues, de forma habitual, ¿no? Por tanto, mucho cuidado con aquellos que creemos que son amigos o que pretenden ser amigos, cuando en realidad lo que pueden pretender es totalmente lo contrario. De forma muy rápida, porque hay muchas infografías de este tipo, básicamente lo que me interesa son dos cifras. Por un lado, hay más de 4.000 millones de usuarios en Internet y de los cuales más del 80% son usuarios activos de redes sociales, ¿vale? Por lo cual quiere decir que somos muchos usuarios conectados y muchos usuarios que utilizamos las redes sociales, pero no solo que utilizamos redes sociales, sino que además las utilizamos de forma masiva, ¿no? Otra cifra muy rápida, de los 10 sitios web más visitados, quitando los buscadores, como podrían ser Google, puede ser Yandex, el buscador ruso, Baidu, etcétera. Básicamente lo que nos encontramos son redes sociales. Nos encontramos Twitter, nos encontramos Facebook, nos encontramos Instagram,
etcétera, ¿no? Con lo cual quiere decir que realmente hay mucho interés, ¿no? Pasamos prácticamente toda nuestra jornada metidos en redes sociales. Y viendo esto es así. porno, ¿eh? Y eso es así. Bueno, también hay O sea sitios, no te lo saltes, que es... también sitios de varias X, pero bueno, como se escapaba un poquito, pero es cierto, está ahí en el top 10 porque se consume ese material, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Realmente las redes sociales se han convertido en el confesionario, ¿no? Allí donde vamos a llorar nuestras penas, donde vamos a explicar nuestras alegrías y nuestras penurias. Pero es que además, como hemos dicho antes, por un lado estamos deseando, pendientes de que alguien nos escuche, pero es que quien está ahí detrás no sabemos quién es, ¿no? Y quien está ahí detrás puede aprovecharse de ese momento, de esa debilidad, porque seguramente cuando decimos alguna alegría, o estamos diciendo algo contento, estamos en un escenario abierto, seguramente en público, pero cuando soltamos aquellas penas, aquellos momentos más delicados, seguramente lo hacemos en un entorno más personal, más íntimo, quizás estamos en casa, en ese tipo de entorno, de escenario, no observamos ningún tipo de peligro, por lo tanto, somos capaces de expresarnos con mayor naturalidad y decir cosas que a lo mejor no las diríamos en público, ¿no? Pero realmente ese mensaje llega a cualquier usuario que pues puede obtener un beneficio explotando esta información. Al final, bueno, todos buscamos el like. Este es un ejemplo de, bueno, yo creo que representa muy bien qué es el uso que a veces hacemos de las redes sociales, ¿no? En el caso de Twitter, este es un ejemplo de unos atentados en Estrasburgo, y una persona lo que hace es decir, pues estoy en mitad de un atentado, hay un tiroteo, y estoy refugiado en los sótanos pues en este caso de unos restaurantes, ¿no? O sea, estás en un atentado y lo primero que haces es irte a Twitter, comentarlo, y además no solo comentas que estás ahí, que podrías decir, pues estoy bien, ¿no? O estoy mal, sino que además dices, pues estoy con 50 personas, si quieres provocar más daño, ven aquí, ¿no? Yo recuerdo mensajes similares en el caso de los atentados de París, el 13 de noviembre de 2015, que incluso decían, recuerdo que para aquel entonces pues estábamos monitorizando la información de las redes sociales, y había usuarios que decían, nos hemos escondido en la calle tal, número 11, y estamos con no sé quién, ¿no? O sea, hay que pensar un poco, ¿no? O sea, las redes sociales están bien para comunicarse, para socializarse, pero bueno, hay que tener un poco de cuidado con lo que decimos, porque alguien puede hacer un mal uso de esa información. Sobre todo en este caso son casos extremos, pero sobre todo es muy relevante el cómo utilizamos las redes sociales para difundir cualquier tipo de contenido. En este caso, busca repercusión, busca el like por el hecho de comentar unos atentados, ¿no? Pero bueno, es una de las funciones. Las redes sociales tienen la parte buena y la parte mala. La parte mala puede ser aprovechado por los buenos y por los malos. Y bueno, ahora lo veremos eso. Sí, la idea, después de esta pequeña introducción, iremos intentando intercalar alguna demo. Bien, bueno, el siguiente paso, después de esta, ya digo, me interesaba dejar claro qué es la diferencia social media, social network, dejar claro qué son las redes sociales y redes sociales virtuales, que no son lo mismo, ¿no? Las redes sociales es un término mucho más general. Y ahora vamos a ver lo que serían redes sociales no virtuales, ¿no? Cuando hablamos de redes sociales, bueno, el estudio del análisis de las redes sociales lo hace todo el mundo, lo hacen los políticos, lo hacen las empresas, lo hacen los buenos, lo hacen los malos. ¿Por qué? Porque se puede obtener muchísima información. Si esa información, como veremos a continuación, la solapamos con la información que publicamos, puede ser muy interesante. Cuando hacemos un análisis de redes sociales, de una estructura, sobre todo lo primero que debemos hacer es saber delante de qué tipo de estructura estamos para, primero, intentar conocer si estamos delante de una estructura formal o informal. Ahora veremos la diferencia que hay. Porque lo que nos interesa principalmente cuando hacemos un análisis de este tipo es conocerlo y luego detectar qué tipo de objetivo o a quién vamos a investigar dentro de esa red o qué información queremos obtener. Hay muchos tipos de redes. Aquí pongo unas cuantas a nivel de exposición, ¿de acuerdo? Pero lo más interesante es diferenciar entre formal e informal. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que esta es una estructura formal,
Dentro de esta estructura formal, supongamos que es una empresa, puede ser una organización, el tipo de red, en este caso formal, que queramos. Si nosotros, por el motivo que sea, decidimos que queremos hacer una aproximación a Vicente porque consideramos que es un puesto relevante en dicha organización y me interesa saber o tener información o tener algún tipo de dato relevante, si yo ahora mismo pensara sobre quién me tengo que acercar porque dispongo de tiempo y no quiero entrar directamente o no quiero aproximarme a él, posiblemente pensaría que debería acercarme a algunos del Consejo de Dirección o de la parte superior, que son los que parece que están más próximos a él y que sería más sencillo aproximarme a alguno de ellos para saltar a Vicente. Esto sería la estructura formal. Si saltamos a la estructura informal, aquí lo que estamos viendo es la misma estructura, en este caso jerárquica de la empresa, ¿cómo sería la estructura informal? Porque paralelamente a la estructura formal, que sería la que tenemos dentro de la empresa, tenemos perfectamente una estructura informal que se da a raíz de amistades y relaciones interpersonales dentro de la empresa o de cualquier organización, ¿eh? O sea, podemos ver que Vicente está aquí, ¿de acuerdo? Pensaríamos que tenía que ser céntrico, pero vemos que no, que está en una esquina. Por otro lado, si comprobamos dentro de esta red quién es, a quién deberíamos acercarnos para aproximarnos a Vicente, vemos que deberíamos acercarnos a Arsenio. ¿Quién es Arsenio? Si comparamos con la escala, con la estructura formal, vemos que Arsenio está abajo del todo, que realmente en un primer momento seguramente no nos hubiéramos acercado a Arsenio para llegar a Vicente. ¿Y esto qué puede provocar? Pues que si no haces un análisis tanto de la estructura formal como de la estructura informal de la relación, solapando además la información de las redes sociales, posiblemente este tipo de aproximamiento no hubiera funcionado. Un ejemplo de este tipo de aproximación a perfiles lo podemos encontrar en un ejemplo muy clásico que sería la estafa del CEO. La estafa del CEO primero necesitan conocer cuál es la estructura formal de la empresa para saber exactamente a quién tienen que controlar, a quién tienen que enviar la petición de fondos, desde dónde tiene que llegar, pero por otro lado tienen que estudiar también la estructura informal, conocer información de redes sociales para saber en un momento determinado cuándo el señor que va a dar la orden de pago va a estar ilocalizable, porque va a estar de viaje, porque va a estar donde esté para suplantarlo y hacer la petición. Sí, perdona, Carlos. En el ejemplo sería el caso también, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en el Ministerio de Defensa, que supongo que todos conocéis la noticia que ha saltado, ¿no?, a los medios de que ha sufrido una intrusión la red de defensa. Y bueno, pues, si quieres comentarlo, pues sería el caso, ¿no? Porque se supone que, si no recuerdo mal, o por lo menos lo que ha salido en los medios, es que pues había sido a través de algún phishing, algún usuario de bajo nivel o de bajo perfil, y fue un ataque dirigido hacia esa persona. Seguramente lo que hicieron fue analizar tanto la estructura formal como informal para saber que ese era el usuario elegido, o ese era el usuario con el que iban a tener más probabilidades de éxito, ¿no? Pues seguramente pudo ser un ejemplo de este análisis. Muy probablemente, si fue un ataque dirigido, podría ser dirigido a un mando que no tiene mucha responsabilidad para ir escalando. Como comentamos, ¿qué sucede? Encontramos un espacio que son las redes virtuales y físicas. Por otro lado, tenemos todo el contenido multimedia que compartimos. En ese espacio común, en ese espacio que converge, toda esta información que podemos encontrar es muy útil. Y ya no sirve solo para analizar las redes, como veremos a continuación, sino también para tener información que, una vez procesada, podemos tener inteligencia que puede ser muy valiosa. ¿Por qué? Porque, en definitiva, somos animales sociales. Nos encanta relacionarnos, nos encanta socializar, nos encanta compartir, tener amigos, pensar que tenemos influencia dentro de las redes, y eso nos hace muy fácilmente manipulable. Si juntamos el ego que tenemos con los likes, con la información que publicamos, bueno, somos carne de cañón para operaciones de influencia. ¿Por qué? Porque en definitiva somos esto. Somos redes. Por un lado tenemos la red física, tal como comentamos, y por otro lado tenemos la red virtual que se solapa con la física. Y a partir de ahí, bueno, pues se puede tener mucha información muy relevante. Y bueno, sí. Volviendo un poco, retomando el hilo de lo que había comentado al principio, claro, parece que lo que no ocurre
en Internet o lo que no ocurre en redes sociales parece que no ocurra, ¿no? Antes hemos tenido la presentación de antes, que ha sido muy interesante, muy dinámica y bueno, pues creo que también, como la mayoría de aquí habíamos visto la mayoría de películas y nos sentíamos muy identificados con los comentarios. Pero bueno, quería decir que había un periodista y en este caso, por ejemplo, los periodistas hacen mucho uso de redes sociales y también porque muchas veces los testigos, los que están ahí a pie de calle, son los propios usuarios que facilitan información, ¿no? Bueno, la inteligencia en redes sociales se basaría en eso, ¿no? Por un lado, en el contenido que se publica, que ahora veremos de qué tipo puede ser y cómo podría ser aprovechado, y por otro lado, de las relaciones de estas personas que publican este contenido, ¿no? Hablaremos también de detección de comunidades virtuales y cómo, bueno, puede haber un interés compartido entre determinados usuarios y que esto puede ser detectado y bueno, pues, prevenir acciones que puedan realizar en un futuro, ¿no? Bien, muy rápido, ¿qué es lo que ocurre en un minuto en Internet, ¿no? En redes sociales exclusivamente? Bueno, lo que ocurre es todo lo que veis aquí, ¿no? Pues hay en un minuto más de 1 millón de logins, de accesos a Facebook, cerca de 90.000 publicaciones en Twitter, bueno, muchísima información, ¿no? Es decir, somos muy activos, como decía antes, más del 80% de los usuarios son usuarios activos de las redes sociales, pero además es que somos muy activos, ¿no? En redes sociales, no solo las utilizamos, es que las utilizamos muchísimo, ¿no? ¿Y qué es lo que publicamos? ¿Cuál es el contenido que es interesante analizar? Pues bueno, hay muchísimo, ¿no? Todo. Es todo, porque Todo. de hecho, muchas veces cuando pensamos o se preguntara qué tipo de información creéis que puede ser relevante para una investigación, ¿no? Pues seguramente muchos hablaréis de lo que aparece aquí, del texto que se publica, por ejemplo, en Twitter, pues el mensaje que se publica, la fotografía en Instagram o el vídeo, un audio, ¿no? Cosas de este tipo. Pero hay información, por un lado, hay información que no controlamos nosotros, que dependemos de un tercero, por ejemplo, desde qué tipo de aplicación utilizamos para publicar un tweet. Esto no lo podemos eliminar y alguien puede saber cuál estamos utilizando, o si estamos utilizando un iPhone, un Android, una BlackBerry, un iPad. Y luego hay otra información, como puede ser la fecha, la hora, nuestro ID de usuario, etc. Hay muchísima información, todo es relevante y todo tiene interés, ¿no? para una investigación. Por lo tanto, no nos limitemos solo a lo que decimos, sino cuándo lo decimos, a quién se lo decimos, etc. Todo este tipo de información es útil en un análisis, ¿no? Vamos a intentar hacer la primera de las demos. Aquí, como nos gusta a Carlos y a mí mucho el riesgo, Sí. nos gusta pues bueno, ir un poco al límite. Lo vamos a hacer en directo, o sea, aquí estamos utilizando una conexión que tenemos compartida. Y lo que vamos a hacer, y además está relacionado un poco con lo que se había comentado en la presentación anterior, ¿no? Cuando hablábamos de... se ha comentado en un momento pues que había alguien que dedicaba tiempo, ¿no? Ahí a identificar, por ejemplo, qué actores aparecían en qué películas, en qué momento, etcétera. Pues cosas como esas son las que hacemos de forma automática, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Esto es una pequeña aplicación. Sí. ¿Sí? Sobre todo porque lo que va a mostrar a Vicente te sirve porque a la hora de hacer, en definitiva es lo que trata la charla, ¿no? Detectar comunidades virtuales o objetivos en una red en el cual no sea de interés investigar o analizar, no solamente utilizaremos texto o lo que dice o quién dice o con quién lo dice, que también es importante para tener un contexto, sino también qué medio utiliza, cómo lo utiliza y qué dice dentro de ese medio. Y ahí es donde viene la presentación de Vicente. Correcto, porque también la misma persona quizás publica contenido o se expresa distinto dependiendo de la red. O puede ser interesante o relevante cuántas personas hay detrás de una entidad digital, ¿no? Cuántas personas hay detrás de una cuenta de Twitter, por ejemplo, etcétera. Todo este tipo de cosas son interesantes. Vamos a ver, como decía, esta es una pequeña aplicación que hemos desarrollado expresamente para esta conferencia. Y lo que vamos a hacer, tengo varios vídeos, vamos a hacer pruebas sobre diferentes vídeos. Vamos a ver si funciona, ¿no? Esto. Primero vamos a cargar un vídeo. Vale.
propaganda de jefe. Lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Eso es un programa, quizás muchos de aquí no lo conozcáis, porque es un programa que se emite en TV3, es un programa nuevo que bueno, se ha iniciado recientemente, en el cual he tenido la suerte de poder colaborar y vamos a ver qué es lo que puede llegar a hacer, lo que podemos llegar a hacer de forma automática, ¿no? Por un lado, he cargado el vídeo y lo que vamos a hacer, imaginar que nos interesa, somos una empresa en la cual queremos vigilar, por ejemplo, la marca de nuestra empresa y queremos identificar, por ejemplo, qué contenido se está publicando en una red social a tiempo real, ¿no? Por ejemplo. Vamos a hacer una búsqueda de una serie de palabras que aparecen que pueden aparecer en un vídeo. Imaginemos que estamos recuperando muchos vídeos y queremos hacer una búsqueda sobre ellos, ¿no? En este caso, perdón, Vicente, en este caso vamos a poner palabras que sabemos que aparecerán, ¿de acuerdo? Pero la idea, el planteamiento es poder monitorizar cualquier tipo de red, cualquier tipo de contenido en el cual nosotros queramos estar pendientes de si hacen algún tipo de mención o hay algún tipo de alusión o aparece alguna persona que nos pueda ser de interés por nuestra investigación, ya sea para actuar de forma proactiva o simplemente para tener conocimiento, como pone el ejemplo Vicente, de una marca o un elemento. Entonces, aquí podríamos, imaginemos que hemos capturado vídeos y queremos buscar, por ejemplo, en este caso, vamos a buscar el nombre de una persona y unas expresiones que ahora veremos en qué momento aparecen, ¿no? Aquí aparece una barra de progreso, aquí a la izquierda. Em preocupa molt sempre la seguretat. I, per tant, a mi m'agradaria creuar per davant d'un autobús per veure si efectivament para. Ja, Analizando este vídeo, analizándolo. Y en el momento que aparezca... Uy, parece que se ha cortado, ¿no? Vamos a volver a hacerlo. Estos son el caso de la demo. Si no falla, parecería que no Sería un vídeo. que no es de verdad, ¿no? Bueno, lo que tratamos aquí es detectar, en este caso, pues diferentes términos que puedan aparecer o diferentes personas que puedan aparecer en un contenido multimedia. En este caso, el ejemplo que ponemos es un vídeo, donde se podrá observar pues, cómo es capaz de detectar cómo estos términos aparecen en ese contenido. Vale. Ahora estaría analizando el vídeo mediante técnicas de inteligencia artificial, está interpretando qué es lo que aparece en ese vídeo y en el momento que aparezca pues, contenido o identifique contenido que estamos buscando, nos lo debería de mostrar, ¿no? Doy fe que anoche funcionaba. Me refiero que se mostraba el vídeo paralelamente a cómo iba trabajando. También aquí, bueno, nos estamos conectando a unos servidores nuestros. La conexión aquí también no sería la idónea, la de un entorno real, por eso también va pues bastante lento en este caso, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre ahora cuando acabe. Va un 80%. Hemos intentado buscar ejemplos con diferentes momentos del vídeo que me han parecido relevantes, ¿no? Por un lado, la primera palabra... A ver... Al final resultará que no aparecerá. No. Bueno. Si no paso al siguiente vídeo, a ver si hay más suerte en el siguiente. Porque lo que me interesa realmente es que se vea qué es lo que se puede hacer, ¿no? Si no, después vuelvo a pero vamos a probar con otro a ver si hay más suerte. En este caso, bueno, este era un vídeo de un programa, en este segundo vídeo es un caso real. Muchas de vuestras detenciones fueron en contra de musulmanes inocentes y que no formaban ninguna amenaza. Que detectamos en un canal yihadista. Vuestra represión en contra de nuestras hermanas ha tenido un precio caro, con el permiso del Todopoderoso. Hemos cogido algún fragmento muy limitado, porque bueno, por no herir sensibilidades, porque hay escenas muy duras. Las células están preparadas, los objetivos designados. Estos son los vídeos, digamos, son los vídeos originales que no tienen ningún tipo de censura, ¿no? Bien,
Pues vamos a ver si hay más suerte aquí en este caso. Vamos a buscar. Imaginemos que somos miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad y nos interesa ver si en algún momento se hace mención, por ejemplo, pues, a alguno de nuestros cuerpos, Guardia Civil, alguna persona en concreto. Vamos a ver. Estamos buscando en este caso Zoido, porque aparecía en algún momento del vídeo, se hacía mención en un tuit. Además, esto es relevante porque era un vídeo que, aunque bueno, era un vídeo que había sido montado con diferentes ataques terroristas en diferentes ciudades. Uno que tenía mucho peso era Barcelona y bueno, volcaba mucho contenido, además en vídeo en español, mayor parte. Y hacía mención mucho parecía que tenía un conocimiento bastante extenso de la ubicación donde se estaba cometiendo, ¿no? Tanto por los mensajes en Twitter que sabían que se habían publicado en español, por menciones a personas concretas, etcétera, ¿no? Lo que interesa sobre todo de este tipo de planteamiento es que seas capaz de, por un lado, sin tener que ver todo ese tipo de contenido, porque en definitiva estamos hablando de que esto es contenido donde aparecen decapitaciones, aparecen escenas muy bestias. Primero, que el analista no tenga la necesidad de tener que ver ese tipo de contenido, simplemente que te sirva a nivel de chivato, en un primer momento, donde tú le puedes decir una serie de palabras o de personas que quieres monitorizar o controlar, y en este caso, si te interesa saber, pues exactamente sé qué palabras, Zoido o Guardia Civil, si aparece en alguna mención a Barcelona o a España, pues que seas capaz de, como mínimo, de forma proactiva, tal como aparezca ese vídeo, que te avise y a partir de ahí pues, puedes intentar, ya sea en un primer momento, pues intentar localizar cuál ha sido la fuente primaria de difusión para hacer una investigación o intentar bloquearlo en redes sociales en el caso de que se esté difundiendo. Sí, aquí, por ejemplo, pues estábamos buscando Guardia Civil, pues dónde lo aparece, en qué partes del vídeo aparece, o se hace mención a Zoido, Barcelona, etcétera, ¿no? Pues lo podríamos detectar, como decía Carlos, de forma automática, sin necesidad de tener que reproducir el vídeo, ¿no? Voy a intentar. Esto es interesante porque, tal como comentábamos al principio, si analizamos una red, pero en un momento determinado, como nos podía pasar en el caso de Vicente y Arsenio, estás investigando un objetivo que para ti es el bueno, pero que realmente no lo es, y en cambio tienes que estar investigando otro. Si estás monitorizando toda esa red, aunque no esté centrado en el segundo objetivo, Em preocupa molt sempre la seguretat. I, per tant, a mi m'agradaria creuar per davant d'un autobús per veure si efectivament para. Ja, deien. Hopla! Ai, Déu, aviam. Esto somos capaces de identificarlo, por ejemplo, o aquí en este... O sigui, m'estàs dient que posaràs aquí una aplicació infantil i que d'aquesta aplicació infantil tu sabràs dades meves? Correcte, correcte. Have you a boyfriend? Is this how you usually talk to a girl when you first met her? Imaginemos que, no sé, pues en el caso de alguien que estuviera hablando mal de una marca o un canal, en el caso del canal yihadista, como ha ocurrido en alguna ocasión, que aparece pues alguien y ahí tiene un canal de televisión detrás donde se está reproduciendo, podemos identificar pues que está viendo un determinado canal de televisión concreto, ¿no? Bueno, pues aquí en este caso, pues por ejemplo, podemos ver que ha detectado pues, Jordi, que es el nombre del presentador. En lo que os comentaba en la puerta que hay pintada la palabra 100% eléctrico. Por ver en qué segundo aparece, ¿no? En este caso, bueno, no aparece muy bien, pero hay más datos que podríamos mostrar. Y el caso que decía anteriormente, ¿no? Este es el código en este frame de aquí que aparece en color muy oscuro, pero esta es la pantalla del portátil. Y aquí en este caso, pues estamos buscando la palabra CEAT y aparece, es capaz de detectarlo, ¿no? Como veis, tiene una potencia realmente interesante, ¿no? Y por último, mi último vídeo, porque creo que también es algo relevante. Este es otro vídeo de otro fragmento del vídeo anterior más completo de 6 minutos que os comentaba, publicado en un canal yihadista. Y en este caso lo que vamos a hacer es buscar
Guardia Urbana, Barcelona, incluso algo que resulta curioso, ¿no? Ahora veremos. Estos fragmentos de vídeo son vídeos que realmente se han publicado en canales yihadistas, donde hacen mención constantemente a España. Y por eso es interesante el poder monitorizarlos y el poder hacer uso de este tipo de herramientas para poder ser, como quizá me hago repetitivo, ser proactivos a la hora de detectar ese tipo de contenido. Aquí identifica, a veces que aunque no lo apreciemos bien, incluso viendo nosotros mismos el vídeo, no lo identificaríamos, ¿no? De hecho, por ejemplo, haciendo pruebas ayer, estamos analizando unos vídeos y vimos en un atentado uno de los bomberos que aparece en el vídeo y aparece, pues, bueno, los bomberos tienen una etiqueta aquí a la altura del cinturón con el nombre y su identificador. Viendo el vídeo podría ser un detalle que te pasa desapercibido, porque además se está en movimiento, etcétera, es muy pequeño, la etiqueta no se percibe bien, pero la aplicación lo detecta. Somos capaces de decir que era esa persona con ese identificador que estuvo ahí en ese momento, ¿no? Bueno, pues aquí estamos buscando Guardia Urbana, por ejemplo, pues donde aparece, y si veis aquí, bueno, no se aprecia muy bien, para aquí lo que aparece es la marca desigual que estábamos buscando. En el vídeo aparece esta marca. Puede ser una marca de un vídeo de anuncio de televisión y que alguien estuviera hablando mal de la marca o que hubiera modificado el vídeo y con un mensaje negativo, ¿no? Este tipo de cosas son las que somos capaces de detectar. Pero más allá de eso, y con esto ya acabo, Carlos, ¿os habéis fijado en el vídeo qué personajes aparecían en él al inicio del vídeo? Personajes relevantes, ¿no? Aparece el rey, aparece Mariano Rajoy, aparece Carles Puigdemont. Bueno, es más, ahora estamos mostrando ejemplos con palabras clave dentro de esos vídeos, pero podemos extraer más, porque somos capaces de identificar qué personas aparecen en estos vídeos, ¿no? Con reconocimiento facial. Entonces, podríamos hacer algo tan potente como lo siguiente, ¿no? Buscar, por ejemplo, la palabra Felipe o Felipe VI, algo que identifique, y vamos a ver si lo detecta, ¿no? Imaginemos que estamos haciendo, por ejemplo, vigilancia o monitorizando, pues, alguna persona, o estamos viendo vídeos y nos interesa saber, pues, algo acerca de alguien en particular, ¿no? Pues aquí en este caso, en esta imagen, no lo ha reconocido porque aparezca la palabra Felipe o rey de España, etcétera, sino porque ha reconocido que ahí en esta imagen se hace un reconocimiento facial de todas las personas que aparecen y una de ellas es el rey de España, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo de la potencia que podemos conseguir aplicando este tipo de técnicas, ¿no? Evitando, como decía Carlos, el que tengamos que consumir o visualizar mucho contenido, porque sería inviable ver todo el contenido que se publica únicamente en redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso, como decimos, pues no aparece la palabra, pero aparece el personaje que era de interés, en este caso, para la investigación. Te robo... Sí, perdona. Si la carga bien. Bueno, pues como veis, las posibilidades que tiene esto, pues son inmensas, ¿no? Voy a ir un poquito rápido porque el jefe se me ha comido el tiempo. Y, bueno, en definitiva, ¿para qué necesitamos las redes sociales? El análisis, perdón, de las redes sociales. Pues principalmente para el descubrimiento de patrones. Nos interesa saber, cuando tenemos una estructura de cientos, de miles de individuos o de entidades, como veremos a continuación, ¿para qué es de interés? Bueno, pues para identificar los actores más influyentes, para obtener las características de ese tipo de red, para saber cómo debemos interactuar con ella, para saber cada tipo de rol, cada individuo dentro de la red, y sobre todo para intentar detectar grupos
y subgrupos dentro de la propia red. ¿Cómo se hace? Bueno, eso tiene una base muy, muy potente de matemáticas detrás. Ahora nos vamos a poner a explicarnos. Pero lo que sí me interesa es, muy brevemente, cualquier red está compuesta por nodos. El nodo es la entidad más pequeña en la cual se compone una red. Aquí podemos ver, haciendo referencia al nodo, el nodo principal sería este nodo rojo. Cada uno de los nodos accesorios estarían conectados al principal por aristas, que sería el sistema de conexión. A raíz de aquí podemos ver que cada tipo de nodo en sus relaciones tiene un grado. El grado significa el número de nodos con el cual se conecta. ¿Por qué es interesante? Cuando hablamos de un nodo, nos da igual el tipo de entidad que sea. Puede ser, en este caso, una persona, pero puede ser una IP, puede ser un dominio, puede ser un ordenador. Y a raíz de ahí, cualquier tipo de información con el cual queramos asociar nos interesa. Vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo para que se vea más real. ¿Dónde está esto? Sí, aquí tenemos varias demos más preparadas, pero no se ha visto, perdón. Intentaremos que eso pueda visualizar, ¿no? La que no se ve. No. ¿Está extendido? No, en principio debería salir. ¿Está a la izquierda? A ver. Sí, no tenemos que arrastrarlo. Aparece, vale. Bueno, la idea es aquí que podemos ser cualquiera, ¿de acuerdo? La idea es cualquier tipo de entidad puede tener cualquier tipo de información, un trabajo, otro amigo, vehículo, teléfono, esposa, cualquier tipo de información. A raíz de ahí, aprovechando esta información, ahora veremos cómo podemos... A ver si volvemos. Vale. Esto nos lleva, si quiere, no se va. Suerte que no hemos traído más portátiles, Carlos. Sí. A ver si ahora... Es que se me activa esto. Vale. Nos lleva a esto. Perdonad. Al final lo que somos es, si imaginamos que cada uno de estos somos nosotros con todas las relaciones, en este caso son relaciones telefónicas, lo que nos lleva a dar es un ejemplo del volumen brutal de información que soltamos en la red y que puede ser aprovechada. Por poner un ejemplo, simplemente en Facebook, si hacemos un ejemplo entre los 2.000 millones que tiene, si no me equivoco en la cifra, de usuarios, cogiéramos a dos usuarios aleatoriamente, entre ellos dos únicamente habría 4 saltos de personas. ¿Qué pasa? Que toda esta información, todos estos datos que estamos publicando no solo son utilizados por las empresas, también son utilizados por los buenos y por los malos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con operaciones de influencia. ¿Qué es una operación de influencia? Bueno, aquí cambiar la conducta de una audiencia objetivo, ¿de acuerdo? Para llegar a alterar su comportamiento. Un ejemplo de esto lo podemos tener en las últimas elecciones en Estados Unidos, donde a raíz de una injerencia y una campaña muy fuerte de influencia, valga la redundancia, sobre determinados colectivos y haciendo que se polarizara los sentimientos en función de unos mensajes muy determinados, consiguieron que se dieran las vueltas a las elecciones. Una vez, por poner un ejemplo, una vez tengamos una red, pongamos este ejemplo, ¿sobre cuál de estos nodos deberíamos actuar? Pues precisamente dependerá, lo que hemos comentado anteriormente, dependerá del objetivo. ¿Por qué? Porque si yo lo que quiero es desestabilizar esta red, posiblemente me interese cargarme al de las gafas. ¿Por qué? Porque partiré la red por la mitad y estos nodos no se podrán. Si lo que quiero es influir en la red, pues posiblemente iré a por esta señorita que será capaz de influir a un mayor número de elementos. Siempre es muy importante saber qué queremos hacer. Supongamos que tenemos... Esto es un ejemplo de una parte de una extracción de una comunidad de Telegram, de cómo se relacionan. ¿Qué nos interesa? Aquí tenemos miles de objetivos, no tenemos miles de personas para investigar ni recursos. ¿Qué nos interesa? Mediante análisis de redes, detectar cuáles son los principales nodos. Y a partir de aquí, actuando sobre estos 7 nodos, seré capaz de desmontar toda esta red que de otra forma sería inviable. Porque comentamos, no solo lo utilizan los buenos, también utilizan los malos. Y vamos a poner un ejemplo.
Además, un poco relacionado con lo que comentábamos antes, es bueno tanto conocer el perfil del usuario, tanto a la hora de influir, ¿no? Tanto conocer cuál es su discurso como el discurso contrario, porque nos puede interesar en uno u otro sentido para potenciar un mensaje o para intentar cambiarlo, ¿no? Para intentar enviarle mensaje y publicidad dedicada o, por ejemplo, si sabemos que tiene una determinada ideología, pues intentar cambiarle hacia otro tipo o desradicalizar su mensaje, o al contrario, queremos potenciarlo y que atraiga a otras personas. Porque a lo mejor es una persona con un perfil influyente que pueda arrastrar a otros a ese objetivo, esa ideología o ese pensamiento que se persigue, o en el caso de unas elecciones, intentar votar a una determinada persona. Voy a poner un ejemplo. Normalmente utilizo otro tipo de software de análisis de datos, pero en este caso he utilizado este porque es una versión open source, por si alguno puede estar interesado. A raíz de una primera... Aquí lo que va a hacer es cargar directamente desde un archivo una serie de información. Lo que a raíz de una pequeña investigación que hicimos sobre los candidatos a las elecciones, detectamos, como hemos comentado antes, un microgrupo dentro de todo este volumen de mensajes, y ahora lo que vamos a ver es cómo están estructurados. Ahora aquí lo que hemos hecho ha sido cargar toda la información. Vamos a arreglarlo para que se pueda visualizar mejor. Y podemos ver, en este caso, ¿se ve bien? Sí. Podemos ver cómo de un grupo, de una base de datos que teníamos muchísima información sobre comunicaciones en Twitter, podemos detectar cómo había una serie de perfiles que en un primer momento parecían independientes, pero que una vez analizados pudimos ver cómo que serían estos perfiles, no se ve bien aquí, estos nodos que vemos aquí, que son los principales nodos de influencia, cómo son capaces, mediante, en este caso que son 10 o 12 perfiles, llegar a ser capaz de poder influenciar en unas elecciones o en el ejemplo que quieran. Una vez visto esta información, lo que decidimos hacer fue investigarlos. A partir de ahí, a ver si resultó, bueno, ahora aquí ya. Nos encontramos con esto. Nos encontramos con una serie de perfiles, ¿de acuerdo?, que eran los que estaban gestionando estas canales. Estamos hablando de 15 perfiles que luego pudimos ver que eran bots, estaban controlando cerca de 30.000 cuentas. A raíz de ahí, si podemos ver, estos perfiles tienen unas características, en este caso, muy simples de detectar. Claro, cuando has hecho la investigación. Primero, realmente tenían bastantes usuarios. Estamos hablando que tenían entre 5.000, 2.000, bueno, había alguno que tenía un poco menos, ¿no? Todos estaban geolocalizados en algún lugar de Turquía. Aquí no se ve bien, pero son poblaciones de Turquía. Todos tenían entre 2 y 7 tweets, no tenían más. Todos utilizaban como URL o Google o Twitter o Facebook. Y a raíz de ahí pudimos observar, a partir de ahí que lo que se hizo fue monitorizarlos, controlarlos y en este caso también denunciarlos. Sí, perdona. Además, otra característica que creo que también es relevante es que todos se habían creado entre los meses de diciembre y enero, si no recuerdo mal. Diciembre, enero, febrero ha sido cuando se han ido creando todo este tipo de... Y esto se puede obtener a raíz de, pues, analizando la información dentro de un grupo. Este tipo de software, ahora porque vamos justísimo de tiempo, me queda un minutito, es capaz de detectar comunidades dentro de un grupo mayor. Vamos ahí. ¿Se utiliza para investigar a los malos? Sí, pero también a los terroristas. Vamos a poner otro ejemplo. Aquí lo que vamos a mostrar, vamos a importar se hizo el análisis de una serie de canales, de grupos de WhatsApp, donde estaban compartiendo contenido. Que en principio eran canales que estaban independientes. Haremos lo mismo, haremos rápido.
pues bueno, quien controla estos bots podría aprovechar para difundir fake news o... Sí, porque cualquier tipo tengamos de en cuenta que estos bots ahora tienen ese tipo de particularidad, pero mañana la gente que los ha aceptado como propios en sus cuentas, ese perfil cambia, de repente pasa a ser nacionalista o pasa a ser de extrema derecha y la gente, lo que hemos comentado al principio, buscamos el like, buscamos la repercusión, a la mínima de cambio hacemos un retweet o un like sin tener realmente conocimiento. Aquí hacemos lo mismo, podemos ver como de estos grupos de WhatsApp, ¿de acuerdo? Cómo podemos observar, cómo, a ver si podemos ampliar un poco, cómo, en principio, de ser grupos totalmente independientes, cuando empiezas a observar cómo se comunican entre ellos, ves que realmente no. A partir de aquí, analizando esta información, te da la opción de poder saber hacia cuál de estos nodos debo ir para deshabilitar y romper toda la red de comunicación, en este caso de propaganda yihadista. Vamos a ir... Y bueno, muy rápido, de toda esta información, de todos estos nodos, también encontramos, nos sirve para detectar este tipo de colectivos. En este caso, aquí estamos hablando de, encontramos una publicación, en este caso eran de los hackers, de los ciberterroristas de Daesh, del cibercalifato SHIELD, en el cual publicaron hace pocos días un anuncio donde anunciaban una serie de páginas web que habían sido hackeadas. Entre ellas podemos encontrar a Madrid Emprende. Este hackeo entre comillas, ya se comunicó. Este era el tipo de mensaje que colgaron y actualmente es como está la web. Bueno, en este caso es un ejemplo, también lo utilizamos para detectar perfiles radicales en Facebook y lo que más me interesa también es, hasta ahora lo que hemos comentado ha sido, hemos visto las comunidades virtuales, hemos visto estáticas, ¿de acuerdo? Es muy bien, vemos un grafo, vemos cómo está, pero un elemento muy interesante también es saber cómo se crean, cómo se forman, cómo van evolucionando. En este caso, utilizamos ahora, ¿de acuerdo? Vamos a explicar qué es lo que vamos a ver. Cada uno de estos cabezones son miembros, ¿de acuerdo? Son personas de una red social, en este caso es Telegram. Cada rayo de luz de estos que emiten es la publicación de un contenido. Aquí a la izquierda podremos ver el tipo de contenido que están compartiendo. ¿De acuerdo? Podemos observar cómo poco a poco se van creando las redes. Cada usuario va compartiendo, podemos ver la fecha de arriba, ¿vale? Esto es a poco para que podáis ver cómo los usuarios van compartiendo. Ahora vamos a ver un ejemplo a tiempo real. ¿No se ve bien? ¿Vale? Vemos cómo se van publicando contenido, se van creando los diferentes nodos. Lo bueno es que en un momento determinado queremos ir a una fecha concreta, podemos ver a partir de esa fecha concreta cómo empiezan a desarrollarse, cómo empiezan a difundir contenido. Y puedo saber, en este caso, hemos cogido para hacer una demostración que fuera más visual, todo el contenido, pero puedo hacer específica, pues seguir a un perfil, ya sea en Twitter o en este caso es Telegram, poder seguirlo y poder de esta forma, de una forma visual, poder vender o poder conseguir o tener más información que nos pueda dar inteligencia. Porque una cosa, la teoría de grafos, o en este caso los análisis de redes, por un sitio sirven para dar conocimiento y obtener información, pero por otro lado, muy importante, también lo que sirve es para vender a los decisores este tipo de información, que es muy difícil de consumir, en cambio en ese tipo de sentido es más fácil de poder que sea entendible. Tal como además se podría filtrar también por tipo de contenido, por ejemplo, solo por perfiles, si nos interesa que estén publicando contenido multimedia o no. O sea, es muy importante no solo las fuentes de información y cómo se adquiere la información, sino también tener herramientas que nos permitan tratar y procesar esa información de una forma que nos permita ser fácilmente interpretable, porque si no, no podemos generar esa inteligencia que es lo que buscamos al final, ¿no? Poder ayudar a tomar una decisión, como puede ser pues, llevar a cabo una operación o un determinado movimiento, ¿no? Bueno, pues hasta aquí muy rápido lo que queríamos comentar. Sentimos la última parte haber ido así de rápido, pero los fallos técnicos, pues... Muchas gracias. Vicente y Carlos.